¿Y por qué debe de mantenerse confinado? Porque una vez que nuestro objeto alcance una temperatura de 0 grados absolutos, se transformará totalmente en energía. Y no hablamos de cualquier energía, sino la que resulta de las reacciones termonucleares. Por tanto, el intentar alcanzar una temperatura de 0 grados absolutos, o realizar experimentos cerca de esta temperatura, entraña unos riesgos muy importantes que no deben de ser ignorados. Porque si por un casual se alcanzase dicha temperatura, la energía liberada podría destruir una instalación completa, o producir mucho más daño, dependiendo de la cantidad de materia de la que estemos hablando. Sin embargo, mediante una jaula magnetodinámica, lograremos confinar dicha energía, evitando así riesgos innecesarios. Cuando alcancemos dicha temperatura, las dimensiones espaciotemporales dejan de existir. Tiempo y espacio se funden en un punto adimensional, que desaparece literalmente de nuestro espacio-tiempo, y es imposible de detectar. Un punto de energía absolutamente transparente, que no interacciona con nada. Porque las fuerzas que existían anteriormente, que eran las que interaccionaban con el mundo exterior, han desaparecido por completo. Por lo que el principio de indeterminación de Heisenberg dejaría de tener sentido. Puesto que dicho principio solo afecta a las interacciones entre materia con materia, o materia y energía, siempre que dichos elementos creen fuerzas de interacción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto la materia como la energía, que existe en nuestro universo cotidiano, crean campos de fuerzas a su alrededor, los cuales chocan unos contra otros. De manera que interaccionan los unos con los otros. Sin embargo, el punto de energía al que nos referimos, no crea ningún tipo de fuerza. Por lo que no puede interaccionar con nada. Es erróneo el pensar que cuando enfriamos un objeto, lo que estamos haciendo es extraerle energía. De manera que cuando hayamos alcanzado el cero absoluto, le habremos extraído la totalidad de su energía. Es decir, que la energía de dicho objeto sería cero. Pensando quizás, que al extraerle la energía, por la relación de equivalencia entre masa y energía, se quedaría igualmente sin materia. Pero lo que estamos haciendo en realidad es quitarle la energía dinámica a la materia. No la energía intrínseca de la materia. Entendiendo por dicha energía, la que se genera en las reacciones termonucleares. Entonces, ¿qué ocurre a una temperatura de 0 grados absolutos? Como ya explicamos anteriormente, los objetos crean fuerzas. Y para ello, giran sobre sí mismos a una determinada velocidad. Es decir, que tienen una determinada frecuencia, y dicha frecuencia tiene un campo de fuerzas, y una longitud de onda asociada. Al mismo tiempo, conocemos la relación existente entre frecuencia y temperatura. De manera que a menor temperatura mayor frecuencia. Y viceversa. De manera que vamos a aplicar estos elementos conocidos a nuestro objeto, y ver qué ocurre. En primer lugar, podemos observar cómo la frecuencia de las partículas componentes de dicho objeto va aumentando a medida que descendemos su temperatura. Al mismo tiempo, al aumentar la frecuencia, la longitud de onda se irá haciendo cada vez más corta. Y dicha longitud de onda jugará un papel de suma importancia en los acontecimientos que van a suceder. La estructura de la materia se mantiene, gracias a que los campos de fuerza que crean todas las partículas que componen la materia, interaccionan unos con otros. Es decir, porque cada una de ellas genera un campo de fuerzas, y porque además, cada una de ellas se encuentra situada en el interior de los campos de fuerzas, que generan las partículas que les rodean. Pero, ¿qué ocurre cuando la frecuencia de dichas partículas aumenta? Por un lado, las uniones existentes entre ellas se hacen más fuertes. Puesto que a su vez, dichos campos también son cada vez más fuertes. Y por otro, dichas uniones se vuelven cada vez más frágiles. Puesto que al acortarse la longitud de onda, los campos de fuerza generados por las partículas que forman la materia, disminuyen su radio de acción. O lo que es lo mismo, su alcance. Lo que produce una disminución de la zona de contacto, existente entre dichas partículas. Es decir, que si antes las partículas se encontraban enteramente dentro del campo de fuerzas de sus vecinas, ahora dicho campo solo las afectará en parte. Por lo que la materia se vuelve dura, pero frágil. Pero, ¿qué pasa si continuamos descendiendo la temperatura? Pues que la longitud de onda seguirá acortándose. Por lo que la estructura de la materia comenzará a peligrar.
puesto que dicha estructura depende directamente de las características de los campos de fuerzas, generados por las partículas elementales que forman la materia. Y si nos damos cuenta, al acortarse dicha longitud de onda, interaccionan cada vez menos entre ellas. Pero la frecuencia sigue aumentando, y la longitud de onda se va haciendo cada vez más corta. De manera que una vez que se alcanza el cero absoluto, dicha frecuencia habrá aumentado tanto, que la longitud de onda, y por tanto, el alcance de los campos de fuerzas existentes, desaparece. Se hace cero. Por lo que la materia pierde toda su estructura, y el espacio y el tiempo desaparecen. Pero dicha materia no desaparece, sino que se descompone en forma de cuantos de energía, que se condensan en un punto de energía adimensional. Con lo que terminamos aquí, con las descripciones de las cualidades fundamentales de la materia. De todas formas, y para que no haya lugar a equívocos, queremos volver a recordar, que no hay que confundir la frecuencia que producen los objetos dinámicos, con el espectro electromagnético de un objeto. Puesto que no son la misma cosa. La frecuencia que producen los objetos dinámicos, se refiere al campo de fuerzas que generan a su alrededor. Mientras que el espectro electromagnético de un objeto, es decir, la radiación electromagnética que emite o absorbe un objeto, se refiere a la energía interna de los átomos, que forman parte de dicho objeto. Una vez que hemos visto cuáles son las cualidades fundamentales que caracterizan a los objetos dinámicos, vamos a realizar un viaje imaginario a través de ellas. De manera que llevaremos hasta el límite, cada una de dichas cualidades, para descubrir qué es lo que hay en los extremos de las mismas. Como pueden ver, tenemos una serie de cualidades características de los objetos dinámicos. Cada una de ellas posee unas propiedades, que las hacen diferentes del resto. Unas aumentan en proporción en un sentido, y otras en otro. Sin embargo, todas estas cualidades están limitadas. Tanto si nos dirigimos hacia un extremo, como hacia el otro. De manera que si los traspasamos, la materia se transformaría en energía. Vamos a imaginarnos un objeto. Una esfera. Por ejemplo. No importa el tamaño, pero sí el material del que esté hecha. Busquemos un material denso. De metal, por ejemplo. Dicha esfera girará sobre sí misma, de manera que creará un campo de fuerzas a su alrededor. Es decir, que la esfera creada, entrará dentro de la categoría de los objetos dinámicos, que se rigen por las leyes de la geometría dinámica. Como los cuantos de energía, los nucleones, los átomos, y los objetos gravitacionales. En cuanto a su masa, pongamos que tiene una masa de unos 100 kilogramos. Una vez que hemos especificado las condiciones de partida, comenzamos nuestro viaje. Este comenzará desde una órbita solar, lejos de toda influencia gravitacional planetaria. A medida que vayamos acelerando, las características de nuestra esfera irán variando paulatinamente. Al principio dichos cambios serán muy leves. Sobre todo hasta llegar al 10 o el 15% de la velocidad de la luz. Es decir, unos 30 o 45.000 kilómetros por segundo. Pero a partir de entonces los cambios se manifestarán de forma más patente, ya que el aumento de velocidad está produciendo un aumento progresivo del tamaño relativo de la esfera, así como una disminución de su frecuencia relativa. Todo este proceso, lo hemos tratado ya anteriormente, cuando aceleramos nuestra nave espacial, hasta una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Por lo que no entraremos de nuevo en detalles. La única diferencia entre nuestra esfera y la nave, es que aquella gira sobre sí misma, a una determinada frecuencia. Por lo que generará un campo de fuerzas a su alrededor. De manera que al final, nos encontramos con nuestra esfera, desplazándose a una velocidad cercana a la luz. La cual no puede seguir aumentando, debido a la barrera que genera la inercia. Si no existiese dicha barrera, las partículas componentes de nuestra esfera, por un lado, continuarían descendiendo de frecuencia. Y por otro, continuarían alejándose unas de otras, debido a la debilitación progresiva, de los campos de fuerzas que generan. Con lo cual, llegaría un momento en que la frecuencia de dichas partículas, habría disminuido tanto. Y los campos de fuerzas generados serían tan débiles, que la materia ya no podría seguir manteniendo la cohesión entre sus partículas. Por lo que el concepto de materia dejaría de existir, y el objeto se disgregaría en forma de cuantos de energía. Puesto que son estos, en definitiva, los últimos componentes de la materia. De manera que hemos encontrado el primer límite, a la existencia de nuestro universo.
donde nos encontramos con un objeto, que representa la menor masa, la menor densidad, la mayor velocidad, la menor frecuencia, y la menor fuerza de atracción, existentes en nuestro universo. Es decir, el cuanto de energía. Del que podría decirse que es un punto adimensional, con la capacidad de interaccionar electromagnéticamente, con otras partículas. Por tanto, nuestro universo está limitado en uno de sus extremos, por la energía en forma de cuantos dispersos, que se trasladan a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo que nada puede existir, más allá de dicha partícula.